Voy a retomar en una de las primeras preguntas que hiciste, que se refería a quién afecta esta reforma, digamos. Una de las maneras de saber y analizar cuando se trata de implementar una reforma de este tipo es saber si esto realmente beneficia al ciudadano de pie o beneficia al abogado litigante o beneficia a todos los operadores que están alrededor de la justicia. Y como bien indicaste vos, las verdaderas personas beneficiadas de esta reforma son sin duda la clase política y la clase dirigente. La justicia federal penal tiene una competencia muy reducida. Nosotros tenemos que recordar acá que la justicia por regla es la justicia ordinaria provincial. Entonces la justicia federal se ocupa de muy pocos temas. Hoy, particularmente, los temas más comunes que tratan son narcotráfico a gran escala, porque en Córdoba por lo menos el narcomenudeo fue cedido a la provincia, contrabando, ley penal tributaria, trata de personas. Eso, en general, la mayoría de las causas penales en la provincia de Córdoba y los delitos que suceden en territorio que es considerado territorio nacional o federal. Y en Buenos Aires, en la capital federal, se suma todos los delitos de corrupción. Entonces, las verdaderas personas afectadas por esta reforma son los políticos, son la clase dirigente que vive y que nos dirige desde Buenos Aires. ¿Y cuál fue la excusa que utilizaron para plantear esta reforma? La excusa fue adecuar la justicia federal penal al nuevo Código Procesal Penal que ya está vigente y que se aplica en algunas provincias y que, como indicó Pablo recién, implica pasar del sistema mixto con tintes inquisitivos que tenemos actualmente al sistema acusatorio. El sistema que tenemos actualmente, o inquisitivo, como explicó Pablo también recién, confunde básicamente los roles de juez y fiscal. Hoy tenemos un juez que investiga y que juzga, y justamente esas son las dos funciones principales de fiscal y de juez. El fiscal es el que debe investigar, el que es el titular de la acción penal, y el juez es el que debe encargarse de juzgar. ¿Y por qué es importante saber esto digamos, de la adecuación al sistema acusatorio? Porque si de verdad la intención de la reforma fuera adecuarse al sistema acusatorio, no hubieran hecho el cachivache de jueces y fiscales que quieren proponer, que no tienen nada que ver con el sistema acusatorio. Porque como dijo Pablo recién, en un sistema acusatorio, la investigación penal está en cabeza del Ministerio Público, de los fiscales. Y el juez solamente se limita a controlar. Por eso acá en Córdoba se llama juez de control y en otros lugares se llama juez de garantías. El juez lo que hace es, hay que liberar un orden de allanamiento, me ocupo de valorar si la prueba que hay es suficiente para allanar un domicilio. Hay que interceptar una línea telefónica, me ocupo de evaluar si la prueba es suficiente para interceptar una prueba telefónica. Hay que dictar un auto de sobreseguimiento, bueno, es el juez el encargado en definitiva de controlar las garantías constitucionales, pero la investigación está en cabeza de la fiscalía. El juez acá tiene que ser una persona absolutamente imparcial en teoría. Es parecido, el sistema acusatorio que mejor funciona, de los que mejor funciona es el de Estados Unidos, que nosotros vemos constantemente cómo se realizan audiencias preliminares de prueba y van pasando una tras otra. ¿Por qué? Porque además el sistema americano también tiene una organización mucho más horizontal, mucho más colegial de los magistrados y no tan verticalista y celular como la de Argentina, que tampoco tuvo en cuenta esta reforma a la hora de reorganizarse. ¿Qué quiere decir esto? Acá en la Justicia Federal Nacional, en Argentina, cada juzgado federal funciona como un órgano, como una célula, mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, el sistema colegial implica que hay jueces y detrás de los jueces está el sistema que administra toda la cuestión administrativa del colegio judicial, digamos, y la relación es mucho más horizontal, no tiene tanto poder
cada juzgado. Eso es una cosa muy de la Argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces, el sistema, la excusa de la reforma es adaptarnos al sistema acusatorio. Pero ¿qué es lo que hicieron para adaptarnos a ese sistema acusatorio? En Buenos Aires, como explicó Pablo, licuar el poder de los 12 jueces que ya existen, agregándole los 11 jueces penales económicos nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son nacionales en realidad, pero trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los suman a los 12 de Comodoro Pi, a los 12 apóstoles de Comodoro Pi, y le suman 23 jueces más. Es decir, que pasamos de 12 a 46. Además de eso, 23 fiscalías más. Además de eso, 5 tribunales orales federales, 5 fiscalías ante los tribunales orales federales, que también eso se contrapone con el sistema acusatorio, porque en el sistema acusatorio, cuando funciona bien, el fiscal, que es el que acusa hasta el último momento del proceso, hasta el juicio. Esto de desdoblar la tarea del fiscal en 2 etapas es algo del antiguo sistema, no del nuevo sistema. Además de que genera un costo extra que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuál es el sentido de dividir la actuación de un fiscal, de la Fiscalía del Ministerio Público, en 2? Es como si cada persona, para defenderse, tuviera que tener un abogado en la etapa de instrucción y un abogado para la etapa del juicio. No tiene ningún tipo de sentido práctico ni económico. Bueno, además de la cantidad de defensorías, fiscalías, ¿qué es lo que hacen después en las provincias? Porque claro, si vamos a reformar la justicia para licuar el poder que se concentra en Buenos Aires, ¿cómo hacemos para esconder este elefante? Y un elefante se esconde en el medio de una manada de elefantes, como dice el dicho. Entonces crean 94 juzgados federales en las provincias, con 85 fiscalías y 23 defensorías. Bueno, el costo económico que tiene esto, el otro día hablan algo así como 4.000 millones de pesos anuales. Es en este contexto, como decía Pablo, de crisis, de gasto público que Argentina no puede terminar de acomodar, que tiene las arcas públicas totalmente descalabradas, en un contexto en el que tenemos que empezar a afrontar, luego del acuerdo de la deuda, tenemos que ir pensando en cómo vamos a pagar todas las obligaciones que tenemos con nuestros acreedores internos y externos. Plantear una reforma de este tipo es absolutamente, al menos, irresponsable. Porque como decía Pablo también al principio, sin duda que hace falta una reforma en la justicia, o un cambio en la justicia, como quieran llamarle, porque funciona mal, funciona lenta, y la lentitud es clave para la justicia, porque si no el ciudadano no se siente contenido por esa justicia. El empresario no siente seguridad jurídica que le permita o que lo invite a invertir en este país, porque sabe que hay una justicia rápida y que funciona, y segura, y previsible. Entonces, todos esos déficits que la justicia tiene, y que son los que debería contemplar una reforma, no están plasmados en este proyecto. No tienen nada que ver con este proyecto. Este proyecto quiere otra cosa, busca otra cosa totalmente diferente. Y más allá podrá decirme alguno, bueno, pero se respeta la garantía del juez natural, y está en la reforma. Es decir, los procesos pendientes de Cristina, de Vudú y de todos los funcionarios van a seguir en poder de los mismos jueces, van a seguir en el trámite ante los mismos jueces. Sin embargo, si esto se pone en marcha, ¿qué va a suceder? Que es otra de las trampas de la reforma. Se van a llenar todos estos juzgados de jueces subrogantes. ¿Qué significa esto? Que mientras se realizan y organizan los concursos, se tienen que cubrir las vacantes con subrogancias. ¿Y cómo ha previsto la ley, el proyecto, que se cubran esas vacantes? Bueno, dijo, la Cámara Nacional de Casación Penal tiene que enviar, esto por lo menos en Buenos Aires, tiene que enviar al Consejo de la Magistratura un listado con los
todos los jueces y magistrados que se quieran candidatear para ocupar un lugar en el juzgado. Después se le remite esa lista al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que hoy está totalmente, es un poder lamentablemente político, y no es el Consejo de la Magistratura que se tuvo que en miras cuando se hizo la reforma en el 94, porque se ha convertido en un Consejo de la Magistratura mucho más político y con dominio del poder del oficialismo en general, que en un consejo técnico, profesional, donde realmente lo que se valore es la capacidad y formación de los jueces. En vez de valorar si tenerse en cuenta eso, lo que se tiene en cuenta es la afinidad política. Y eso, sin duda, que termina afectando la independencia del Poder Judicial, que, como dijo Pablo, es uno de los 3 poderes que tiene una república, y además es el poder que barre por debajo siempre, porque si un sentido tiene la independencia del Poder Judicial, la intangibilidad de los salarios del magistrado, la polémica de no tener que pagar impuestos a las ganancias y la duración eterna en el cargo, es justamente para blindarlo de todas esas intromisiones políticas y que puede impartir justicia siempre en forma independiente y rápida. Pero no, la política, como siempre, ha tratado de meter la cola y la ha metido, y ya el Consejo de la Magistratura no es aquel consejo que se quiso armar en el 94, es otro consejo. Entonces, bueno, no me quiero de tema. ¿Cómo es el trámite de las subrogancias? El Consejo le manda este listado, el orden de mérito que considere de los jueces subrogantes, se lo manda el Poder Ejecutivo para que, previo acuerdo del Senado, que hoy sabemos que el oficialismo tiene mayoría, designe los jueces subrogantes. ¿Y cuánto tarda hoy la justicia, el Poder Judicial, en cubrir, en organizar un concurso y en cubrir las vacantes de verdad? Tarda muchísimo tiempo. Está lleno de cámaras, de juzgados, de tribunales orales a lo largo y a lo ancho del país, en el fuero federal, con vacantes que todavía no se han podido cubrir. Y eso tiene que ver con la inoperancia para poder realizar y cubrir esos puestos, y además con la conveniencia. Porque ¿qué pasa también cuando hay una vacante? Generalmente subroga un juez en actividad y no lo hace gratis. Cobra el 50% de lo que cobraría si el juez que debería estar ahí. Es decir, un juez que interviene como juez de su juzgado y como subrogante en otro juzgado, cobra un sueldo y medio. O sea, se lleva hoy 550.000, 600.000 pesos por mes. ¿Quién no quisiera tener en este país, qué juez no quisiera tener en ese país un cargo de esos? Entonces tampoco desde adentro tienen tanta urgencia en que se cubran las vacantes. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que vamos a tener una cantidad exorbitante de juzgados, una cantidad exorbitante de fiscalías, con jueces y fiscales designados por el poder político, no solamente nacional, sino también de las provincias, porque también, como es la política la interesada en esta reforma, lo que se hace es a través de los métodos de la política, que todos sabemos que acá es negociando, negociando favores. Entonces, ¿por qué se crean 94? Esta es una opinión personal, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué se crean 94 cargos entonces en el interior del país? No solamente para esconder este elefante en una manada, sino para negociar los votos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuántos cargos va a tener la provincia de Córdoba? ¿Cuántos cargos va a tener la provincia de Santa Fe? ¿Cuántos cargos va a tener la provincia de Entre Ríos? ¿Cuántos cargos va a tener? Y ahí empezarán a negociar entre los gobernadores, presidentes y todos los que nos manejan, si le dan los votos o no le dan los votos
para sacar esta reforma que, como veíamos recién, es totalmente interesada y con el único fin de manejar la justicia, es decir, de terminar aniquilando la independencia del Poder Judicial. Y como decía, una de las cosas que nos decía Antonio cuando hablábamos con Pablo, es que muchas de las, digamos, esta intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial en este caso, tiene mucho que ver con el hiperpresidencialismo que tenemos en Argentina. Y que ese hiperpresidencialismo, además, se refleja y se proyecta también en los tres órdenes federales, es decir, se proyecta también en la provincia, se proyecta también en los municipios. Ya vemos hoy, en el marco de la pandemia, con el nivel de autoritarismo que actúan intendentes y gobernadores de provincia. Es decir, en Córdoba, por ejemplo, el poder judicial está totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo. Los vocales del Tribunal Superior de Justicia, hay al menos 2 o 3 vocales que han sido designados absolutamente y directamente por el poder político. Han sido empleados de la provincia, han sido ministros de la provincia y hoy son miembros del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y creemos que de esa forma vamos a tener independencia del Poder Judicial? Entonces, como dice el dicho, estoy con los animales hoy, tiene cola de león, garra de león y melena de león, es león. Entonces lo que está pasando acá con la reforma a nivel nacional es igual. Lo que se busca es directamente que el Poder Ejecutivo domine al Poder Judicial y no haya independencia y se garantice de esta forma la impunidad de todos los delitos de corrupción que tienen que ver con nuestros ejemplares políticos que tenemos en el país.